La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión en vivo, por supuesto, de este programa, La historia que quiero vivir, que transmitimos a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, como todos ustedes bien saben, en el 103 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, llegando a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera porque estamos en feroz competencia con los autos de lujo, como nunca me cansaré de repetirlo y reclamarlo y quejarme, pero también llegamos, ustedes lo saben bien, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional, claro, donde hay señal de internet, y a todo el mundo también, a través de la página www.radioformula.com.mx. Repito, estamos aquí en vivo, afortunadamente, y todo bien, y agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, porque ustedes son los que hacen este programa, y gracias a ustedes, como también lo he reiterado, y está ya comprobadísimo, este es el programa que tiene el mayor público radio escucha los sábados en este complejo horario de las 4 a 5 de la tarde, y todo eso es gracias precisamente al favor, a la benevolencia de todos ustedes. Y les recuerdo también que para comunicarnos están abiertas nuestras vías electrónicas, que son primero el correo villalpandohistoriador@gmail.com y segundo la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están a sus órdenes. Rápidamente le agradezco también, como siempre, a doña Aurora Romero, que está en Tláhuac, muchas gracias. A nuestra querida amiga Adriana Ramos Almanza, que esta vez está en la Ciudad de México, gracias Adriana. A Leida Telles también, muchísimas gracias. A Yolanda Mosqueda Chávez, que me lo ha pedido especialmente, y ahí está el saludo, espero que sí sea como usted lo quiere, muchas gracias. También le aprecio muchísimo a la familia Leiner Silva, que me escuchan, me dicen ellos, en el heroico Monterrey, Nuevo León. Por supuesto que es heroico Monterrey. La batalla ahí en contra de la intervención norteamericana fue una cosa verdaderamente terrible ahí en el Cerro del Obispado, de la cual poco se habla, de la resistencia heroica de los regiomontanos en la guerra del 46-47, y algún día tenemos que hablar de eso, por supuesto. También le agradezco a José Naum, que me está escuchando con la familia rumbo a Tlaxcala. Por casualidad, hoy vamos a hablar de un personaje tlaxcalteca. También le agradezco muchísimo a la familia Emma, Jackson, Toby y Neftalí Garza, que me saludan desde Raleigh, en Carolina del Norte, y me preguntan que por qué a la Constitución de Cádiz le dicen la Pepa. La Pepa, sí, tal cual. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente, pero anticipo, es porque fue promulgada el día 19 de marzo de 1812, y como todos sabemos, el día 19 de marzo es el onomástico, el día de San José, y como la Constitución pues es femenino, entonces le pusieron la Pepa como especie de mote cariñoso, así que así, por eso se le llama así. Don Elías Moreno, desde Moreno Valley, California, muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Jimena Ortega me saluda desde Guerrero, en Alcozauca de Guerrero. Muchísimas gracias a ella, a César Ortega, su papá, le agradezco infinitamente. Me hace un comentario largo que ahorita lo leo, si no, no me da tiempo. Doña Jimena, gracias. Don Raúl López desde Querétaro, me está escuchando allá en Querétaro también. Y rápidamente aquí paso revista a otros más que han llegado, como siempre, nuestro amigo Fernando Salinas, que me escucha. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho. David Bravo también está listo para el programa, gracias. Doña Lupita Ayala, allá en Zamora, Michoacán, muchísimas gracias. Rafita Barrios, ya lo dije. Don René Moeno, que compró un libro mío, Mi gobierno será detestado, que habla sobre Calleja, del cual hoy platicaré un poquitito. También don Ramón Cui, muchas gracias. Don Ignacio Barreras, gracias. Vamos a continuar, para aprovechar el tiempo, platicando para cerrar el día de hoy con ese tema que, repito, es importante porque la Constitución de Cádiz es un asunto que afecta a España, pero también a la Nueva España, cuando, como lo dije hace 8 días, la Nueva España forma parte de la monarquía universal española, de este gran imperio global, el primero que conoció el mundo, que abarcaba 3 continentes en realidad, y que, pues sí, nos conquistaron en 1521, pero
inmediatamente fuimos incorporados al mismo nivel, al mismo rango, el Reino de la Nueva España, la Nueva Galicia, Nuevo León, Nuevo Santander, Yucatán, Antequera, Oaxaca. Todos fueron incorporados al mismo rango y nivel que como estaban allá Castilla, Aragón, León, Asturias, exactamente al mismo nivel, porque se trata de una unión personal, distintos reinos que están unidos entre sí porque todos tienen la misma religión, la misma lengua y el mismo monarca. Y por ello, cuando llegó la hora de la intervención extranjera en España, cuando Napoleón invade con sus tropas la península ibérica para intentar atravesarla y llegar hasta Portugal, cuando los reyes de España, y digo reyes porque finalmente Carlos IV abdica en favor de su hijo, Fernando VII, a los dos se los lleva presos Napoleón y los obliga a su vez a este par de timoratos ineptos a abdicar. Y Napoleón le entrega la corona española a su hermano José Bonaparte, bien llamado Pepe Botellas por la historia. Los propios representantes de las diversas ciudades y pueblos españoles se reúnen en la ciudad de Cádiz, primero en la isla de León, que está ahí juntito, después en Cádiz, y desde ahí deciden convocar a un congreso, a unas cortes, para que asuman la soberanía a falta del rey ausente. Un rey que está preso en Francia, que para ellos es legítimamente su monarca Fernando VII, y para gobernar en su nombre, para esperarlo, porque eso es lo que quieren ellos, deciden pues convocar a este congreso formado por los legítimos representantes de toda la monarquía, y para ello necesitan el concurso obligatorio también de los diputados o representantes americanos. Invitaron a los mexicanos, por supuesto. Decía yo hace 8 días que fueron casi 24 los diputados que envió la Nueva España y sus distintos reinos adicionales a Cádiz para estar presentes en las cortes y en las sesiones de Cádiz para discutir una constitución. También comenté, ustedes lo recordarán, que entre los personajes famosos de este tiempo, uno que tenemos muy ignorado, don Antonio Joaquín Pérez, sacerdote que llegaría a ser obispo de Puebla, fue diputado en Cádiz y era tan prominente su figura, tan importante su presencia y seguramente tan serios los debates en los que participaba y los pensamientos que expresaba, que fue electo un mexicano poblano presidente de las propias Cortes de Cádiz, y otro más, el famosísimo después padre del federalismo mexicano, don Miguel Ramos Arizpe, también andaba por allá llevando justamente las ideas que después aplicaría en México, el intentar crear en esta monarquía hispánica universal los mismos derechos y obligaciones para todas y cada una de las distintas circunscripciones o demarcaciones, que valieran igual, como de hecho sucedía en la teoría, Castilla que Coahuila, que es lo que él quería. Él representaba justamente a Coahuila y Texas, y precisamente su debate y su propuesta era: somos iguales todos, y se lo aceptaron. La Constitución de Cádiz, como lo comenté también la semana pasada, y como lo pueden ver en su primer artículo que he puesto en la página de Facebook, establece claramente que la nación española son los españoles que habitan ambos hemisferios, es decir, en Europa, pero también en América. Recordemos pues, este es el antecedente que platicaba la semana pasada para entrar directamente a qué hicieron en Cádiz estos señores. Recuerden, están gobernando a falta de rey ausente, porque el pueblo ha reasumido su soberanía ya que el monarca está preso en las garras de Napoleón Bonaparte, está en Bayona, allá en Francia, y mientras ellos pues, aprovechando la ausencia del rey, y gobernando en su nombre, y le juran lealtad, obediencia, y le dicen que aquí lo esperan para cuando él quede libre, y el rey por supuesto manda a decir: claro que sí, ustedes hagan su constitución y por supuesto yo la firmaré y la aceptaré. Claro, patrañas, porque es un felón, pero déjenme llegar ahí. Primero, diciéndoles que en la constitución lo que intentan estos diputados, tanto los españoles como los americanos, que ya estaban hasta la coronilla de reyes absolutos, déspotas y además tontos, porque Carlos IV era bastante tontín, como le hemos platicado a veces, y Fernando VII no le iba a la saga, ya estaban hasta el gorro, iba a decir otra palabra más fea, de estos monarcas
ineptos y deciden, en una ley suprema que será la Constitución de Cádiz, limitar el poder absoluto del rey, fijarle límites clarísimos, prohibiciones expresas. Una de ellas, por ejemplo, que el rey no pueda disponer a su antojo ni del territorio de la corona, como ya lo había hecho en su momento Carlos IV. Ustedes recuerdan que hablamos alguna vez que le obsequió, muy regalador, un pedazo de tierra americana a Napoleón Bonaparte. Le había obsequiado la Luisiana, hoy en Estados Unidos, con capital entonces en Nueva Orleans. Se la había regalado a Napoleón porque ahí hablaban francés, a pesar de que era territorio español, y por supuesto Napoleón ni le interesó, y al contrario, hizo negocio y se lo vendió a Estados Unidos al presidente Thomas Jefferson. Bueno, en Cádiz le prohíben al rey que disponga del patrimonio de la corona, del territorio, pero también le prohíben que disponga de los ingresos fiscales, de los impuestos que se generan en todo el continente americano. El rey no puede tocar un peso que, en vez ahora de ser patrimonio de la corona, será patrimonio de la nación. Y esto, por supuesto, le va a molestar más adelante al rey, que va a haber mermado su riqueza y sus ingresos, porque los diputados en Cádiz consideran que el rey no tiene por qué disponer del dinero. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde de la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando la segunda y última parte ya de la Constitución de Cádiz. La semana que entra verán qué tema. Es una historia totalmente diferente de la que vamos a platicar, que tiene amor, aventura, pasión, traición, engaños, celos. Bueno, ya verán qué historia la de la semana que entra, pero no me anticipo. Gracias, muchas gracias a don Jorge Ramírez Santillán, que es de los Héroes Tecama, que esté escuchando, dice que la clase, muchas gracias, con sus hijos Alfredo, Andrea y su esposa doña Karina, muchas gracias, don Dante de René Román Pérez, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente, me escribe desde Cancún, muchas gracias. Iván García, gracias, me pregunta si el virrey Venegas es el que trajo la vacuna a México cuando la viruela. No, él fue el virrey Iturrigaray años antes, muchas gracias. También don Raúl López desde Querétaro, creo que ya lo comenté hace un momentito, pues no importa, vuelvo a saludarlo con todo gusto. También le agradezco mucho a Magda Mar Arán, que me está escuchando como siempre lo hace, a Santiago Rosas, igual con doña Lolita y Maritoña, muchas gracias allá en Puebla. Don Juan Carlos Milán Soto también se lo agradezco infinitamente, creo que por ahí vamos ahorita en este momento, y vamos a seguir. Miren, para ser muy concreto y muy rápido, en Cádiz se establecen límites al poder del rey. Esto es fundamental. Y repito, las sesiones, todo el mundo debate, los diputados que están presentes, que son cerca de 300, están discutiendo ahí en la iglesia de San Felipe Neri, en el puerto de Cádiz, que es una ciudad bellísima, Cádiz. Y pues en los debates, el presidente de la mesa de debates es un mexicano poblano, Antonio Joaquín Pérez, y ahí es donde están marcando pautas muy claras de por qué el rey tiene que tener controlado el poder. Primero, límites a que no disponga del territorio, a que no disponga de los ingresos de la corona. Se estableció una monarquía muy moderna, con derecho de voto a las personas para elegir sus representantes en las Cortes o Congreso, estableciéndose también la división de poderes. Habría un ejecutivo a cargo del rey, un legislativo a cargo de estas cortes electas por el pueblo y un judicial formado por jueces y tribunales creados por la ley, no al capricho del rey. Esto va a ser algo bien importante. Pero bueno, quizás lo más trascendente, esto que voy a decir ahorita, ojalá tenga yo la virtud de poder explicarme, es primero, un intento de democracia muy elemental, muy incipiente, pero importantísimo, que se le ocurrió a un mexicano, a Miguel Ramos Arizpe. Fíjense, amigos, qué importante que ya en 1808, 1809, ahí en Cádiz, Miguel Ramos Arizpe está pidiendo elecciones democráticas para los ayuntamientos y estableciendo además que cada ciudad, población, villa, lugar, caserío que tuviese más de 1,000 habitantes tendría derecho a constituir un ayuntamiento y a elegir a los miembros de su cabildo, los miembros del propio municipio,
por una elección democrática. Esto era en ese momento revolucionario. Y Miguel Ramos Arizpe, mexicano coahuilense, sacerdote además también, es el que plantea por primera vez en historia española, que incluye en ese momento la Nueva España, la elección democrática de las autoridades municipales. Y lo consigue porque se lo aprueban mayoritariamente. Punto para un mexicano. Pero además hay otro asunto trascendental. La gran mayoría de los diputados que están discutiendo la Constitución de Cádiz, allí en el puerto del mismo nombre, son liberales. Y liberales significan muchas cosas, hasta en lo económico. Deciden acabar con el viejo sistema económico conservador. Claro, esos son términos que hoy en día se prestan a confusión absoluta porque nadie entiende ya qué es un liberal y qué es un conservador, pero ellos sí lo tenían muy claro y para ellos, fíjense bien, los liberales son los que quieren libertad de empresa, libertad de industria, libertad de comercio. Los liberales de entonces y el sistema que en ese momento imperaba en España y en la Nueva España era lo contrario, un sistema conservador económico a base de privilegios, estancos, monopolios, mercedes, concesiones, de tal suerte que voy a poner un ejemplo muy absurdo, muy tonto, pero a mí me gusta mucho para explicar y poder entender, yo mismo así me lo expliqué en su momento, cómo funcionaba el sistema. El rey daba permiso, daba merced, daba la concesión, daba el privilegio o el monopolio, no monopolio como quieran ustedes llamar, a determinada persona, a una sola, para que ella fuese la única que pudiera fabricar, por ejemplo, velas o veladoras de cera en la ciudad, vamos a poner, de Querétaro. Y al mismo tiempo prohíbe que ninguna otra persona pueda hacerlo. Es decir, solamente habrá una sola persona autorizada para en cierto lugar, en este caso Querétaro, en el ejemplo que estoy poniendo, un tanto cuanto forzado, pueda fabricar y vender velas de cera. Nadie más puede hacerlo. ¿Qué hace la Constitución de Cádiz? Permitir, con la libertad de industria, de comercio y de empresa, que cualquier persona pueda también libremente fabricar y vender en Querétaro velas de cera. Esto que parece muy tonto es algo que hasta la fecha sigue, sobre todo en nuestro México. Déjenme acercarme a un ejemplo muy contemporáneo. Primero, hace 20, 25 años, ustedes se acordarán cuando aparece un periódico novedosísimo que aparece y que se publica todos los días del año. Los voceadores de aquel tiempo no querían que los que venden este periódico lo expendieran en sus esquinas. ¿Por qué? Si es mi esquina. A mi papá se la regaló el presidente Álvaro Obregón. Eso es un monopolio. Hoy en día también ustedes conocen el pleito que hay entre los taxistas y los coches que son de aplicación como el Uber y estas otras cosas, y que los taxistas no desean que los señores del Uber recojan pasaje en el aeropuerto porque ese es un monopolio. Esto es el modelo conservador que ellos combatían. En Cádiz el modelo liberal es la libertad de empresa, que incluye la de industria y la de comercio. Este elemento, así tan burdamente explicado, va a ser finalmente, años después, en 1820, el motivo de la conspiración de la Profesa y quizás el detonante para la independencia de México. Llegaré al final del programa a esto. En ese momento no pasa nada porque primero lo discuten, lo aprueban, se va a reflejar en la Constitución, pero como la Constitución de Cádiz va a estar muy poquito tiempo en vigor en ese momento, ahorita platicaremos por qué, pues no pasó nada. El problema y el susto mayor vino cuando ya en 1820, que es de lo que hablábamos hace 8 días, se ponga definitivamente en vigor. Ahí sí ya a nadie le gustó la libertad, porque a nadie le gusta la competencia. Eso de andar teniendo que competir para obtener un mejor producto con mejor precio y más calidad, pues es espantoso. Les gustaban los monopolios, los privilegios, las mercedes, como hasta la fecha seguimos todavía, lamentablemente, en muchas circunstancias en nuestro México, todavía con ese debate tan, pero tan antiguo, Libertad y competencia versus conservadurismo
monopolios, estancos, privilegios, mercedes. Ese debate económico aún no lo hemos superado. Pero bueno, con todo esto ya tenían finalmente su gran paquete, con las limitantes al rey, por supuesto, por otra parte ya con las elecciones municipales autorizadas y garantizadas, con la libertad de imprenta, y faltaba nada más una cerecita al pastel. De una vez los liberales decidieron acabar y abolir para siempre con el Tribunal de la Inquisición, y de un plumazo todos aprobaron y se acabó para siempre el Santo Oficio. Bueno, no para siempre, por lo menos en lo que estuvo vigente la Constitución de Cádiz. Y el día, como dije al principio del programa, una pregunta, el día 19 de marzo de 1812, se proclamó y se juró allí en el templo de San Felipe Neri, en el atrio en realidad del templo afuera, hay una pintura hermosísima que recuerda ese momento, la Constitución de Cádiz, 19 de marzo, y por eso le ponen la Pepa. La Constitución pues es femenino, es el día de San José, así que es Josefa, y para los cuates la Pepa. Esta es la Constitución de Cádiz que entrará en vigor inmediatamente en España, en aquellas zonas que no están ocupadas por los invasores franceses, que es casi territorio, están diseminados ya por todas partes, inclusive mientras la propia Constitución se está discutiendo y jurando, los soldados franceses están cerquitita bombardeando Cádiz. La población de Cádiz resistió heroicamente el ataque y el asedio francés, pero sin embargo no entraron los franceses, lograron finalmente pues retirarlos de allí, y la Constitución pudo ponerse en vigor en aquellos lugares libres de la intervención francesa, y por supuesto también en México para el día 30 de septiembre de ese año de 12 va a ser jurada la Constitución de Cádiz, en este caso por la autoridad máxima que era el virrey Francisco Javier Venegas, como lo platiqué hace 8 días, quien decidió que en honor de la Constitución la Plaza Mayor de México, nuestro Zócalo, se llamaría Plaza de la Constitución de Cádiz. Es la Plaza de la Constitución de Cádiz, Hoy se sigue llamando igual, nada más le quitaron la palabrita de Cádiz, pero es por eso Plaza de la Constitución desde el día 30 de marzo de 1812. Y la primera medida que tiene que tomar Javier Venegas, el virrey Venegas, es inmediatamente, como lo ordenaba la propia Constitución, convocar a las elecciones de los municipios en la Nueva España, según lo marcaba la propia Constitución. Son las primeras elecciones que hay en México, elecciones además libres, y para sorpresa y susto del virrey Venegas, quienes ganan en todas ellas, en todos los ayuntamientos del Reino de la Nueva España, son aquellos candidatos amigos de los insurgentes. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde. Muchas gracias por los muchos comentarios que me están llegando. Gracias a don René Moeno. Me pide que salude a su señora madre, que se me olvidó hace rato, a doña Otilia Maciel y a su hermano Mao, que está escuchando el programa. Por supuesto, saludados, están muy amables. Muchas gracias. Don Salvador Reyes, que desde San Luis Potosí, ¿qué libro le puedo recomendar sobre Platón Sánchez? No creo que haya ninguno específico, a menos está que mi queridísimo, admiradísimo y ya difunto, lamentablemente, amigo y maestro, el padre Montejano y Aguiñaga haya escrito algo específico. Lo que yo puedo recomendarle es que pues se habla de él, por ejemplo, en todos los libros que tratan el asunto del juicio de Querétaro, porque fue el presidente del tribunal que juzgó a Maximiliano. También se habla de él, naturalmente, en la reseña histórica del Cuerpo de Ejército del Norte, que publicó recientemente en una nueva edición Miguel Ángel Porrúa, pero así específicamente algo sobre Platón Sánchez no recuerdo que exista mucho. También trae algo de él, sobre el personaje, pero muy poco. El libro de Alfonso Junco que se llama La traición de Querétaro, de editorial Jus, pero repito, a menos de que el padre Montejano y Aguiñaga haya escrito algo específico, así como lo escribió de Damián Carmona, también en San Luis Potosí, lo ignoro. Pero bueno, gracias, cumplida la misión. Liz Araflo, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Don Ignacio Barreras Hernández, que me recomienda la novela de Arturo Pérez Reverte, El asedio. Sí la leí, don Ignacio, es que Pérez Reverte se dedicó a recrear toda esa época. Fíjese, es una serie de 3 novelas.
ya unas de ellas las he recomendado en este programa. Comenzó la que se llama Trafalgar, que es exactamente sobre la batalla en su 200 aniversario en 1805, escribió Trafalgar, luego escribió Un día de cólera, que es sobre el 2 de mayo de 1808, y luego escribió esta novela maravillosa que se llama El asedio, que trata precisamente de los días en que se debate en Cádiz la Constitución. Una novela muy, muy recomendable. Don Marco Federico, que ¿cuántos virreyes hubo en México? No recuerdo si son 62 o 64, es que los numeritos a mí no se me dan mucho. Que si hay algún panteón de ellos, no hay ninguno porque se murieron en lugares disímbolos. Le puedo decir donde hay alguno que otro sepultado. Por ejemplo, el Marqués de Casafuerte está sepultado en la parroquia, en la iglesia de San Cosme. Don Antonio María de Bucareli y Ursúa está sepultado en la villa de Guadalupe, porque no todos, además la gran mayoría no murió en México. Casi todos mueren en otros lugares. También don David me está saludando desde Múnich, allá en Alemania. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Desde Múnich, eso me encanta que nos escuchen desde otro continente, es algo que agradezco infinitamente. También doña María Guadalupe Aguilar, esto no es desde acá, por Saltillo más o menos, ya es este mismo continente, pero también en Saltillo. Y desde Indianápolis, como siempre, don Raúl Tamayo, muchísimas gracias allá en Indianápolis, en Estados Unidos, se lo aprecio enormemente y vamos a seguir. Miren, en México, decía yo, el virrey Venegas, el 30 de septiembre de 1812, es quien proclama en la Plaza Mayor de México la Constitución de Cádiz y decide bautizar ese espacio como Plaza de la Constitución. No se llama así por la de Carranza, se llama así por la de Cádiz. Lo que pasa es que nuestra manera de cortar las cosas, pues casi le atribuimos todo a la Revolución Mexicana y no es para tanto. En este caso, la Plaza de la Constitución, nuestro Zócalo, se llama así oficialmente desde la época del virrey Venegas. A este virrey, Francisco Javier Venegas, que creo que sí platiqué hace 8 días, que es un héroe de esta guerra de la independencia de España contra Francia, porque no siendo militar, se adhirió al ejército, se unió al ejército español como voluntario. Claro, era un hombre ya, era abogado de origen, un hombre destacado, un hombre ya con cierta edad, y se distinguió en las batallas, y particularmente se volvió un héroe de guerra al conducir una división en la propia batalla de Bailén, en la que los españoles propinaron su primera y gran derrota al ejército napoleónico en mero España. En Andalucía, allí los españoles derrotaron a Napoleón Bonaparte y uno de los comandantes del ejército español es Francisco Javier Venegas, quien por esta hazaña, que verdaderamente fue una hazaña, la primera vez que se vencía a Napoleón ocurrió en España y uno de los triunfadores, Venegas, fue premiado con el cargo de virrey de México. Es al que al llegar el día 13 de septiembre de 1810, nomás acababa de instalar en la capital, cuando le estalla el grito de Dolores, es el que tiene que combatir Hidalgo, es el que tiene que ordenarle a Calleja que los ejecuten, y es finalmente el que tiene que proclamar la Constitución de Cádiz, que lo hace porque él es abogado y liberal, y sin embargo, cuando le llevan los resultados de la elección y se dan cuenta que en todos los municipios de la Nueva España las planillas triunfadoras son las de los partidarios o amigos o hasta insurgentes disimulados, se espantó Venegas, se espantó y decidió, fíjense bien, anular la elección porque los triunfadores habían sido insurgentes, es decir, el primer fraude electoral en nuestro país se hizo en el año 1812 hacia finales, cuando la autoridad realista se dio cuenta que las elecciones municipales las habían triunfado, habían ganado en ellas los partidarios de la independencia. Así que se anuló la elección y el virrey Venegas, por sus pistolas, decidió suspender, o más bien no aplicar, la Constitución de Cádiz, medida que de inmediato informó a la regencia allá en Cádiz, se la aprobaron por supuesto, y el nuevo virrey que lo relevará a los pocos meses, el famosísimo Félix María Calleja del Rey, este personaje que es fantástico, siniestro al mismo tiempo, pero interesantísimo. Félix María Calleja del Rey va también a mantener la suspensión de la aplicación de la Constitución, válgame con este fraseo de tanta rima, de la Constitución de Cádiz.
es decir, no la va a aplicar. Así que, pues no dio tiempo para que nadie se asustara con las medidas liberales de la propia Constitución de Cádiz. Por ejemplo, una muy simple. En España estaban felices porque se había abolido la Inquisición. Aquí, pues como la suspendieron, la Inquisición siguió. No se acabó, no la suspendieron. ¿Por qué? Pues porque la Constitución fue suspendida, fue hecha a un ladito porque era un peligro, ya que tantas libertades, lo único que habían logrado era que en las elecciones de los municipios, repito, triunfaran los insurgentes. Pero de todas maneras la Constitución de Cádiz tendría una poca vida, ¿eh? Miren, hacia finales ya de 1813 y regresándonos a Europa, es cuando se da aquella gran batalla que seguramente ustedes han escuchado, que tiene un nombre muy bonito, la Batalla de las Naciones. La gran derrota de Napoleón Bonaparte ocurrida en la ciudad alemana, cerquita de la ciudad alemana de Leipzig, supongo que espero que esté bien dicho, nuestro amigo allá en Múnich me va a corregir, en Leipzig, en Alemania, se da la gran batalla de las naciones hacia fines de 1813, que es cuando Napoleón es derrotado y tiene que salir a su primer exilio, cuando se va a la isla de Elba. No a Santa Elena, sino apenas a Elba, ahí en el Mediterráneo, y sin embargo la derrota es suficiente para que vuelva en Francia a instaurarse la monarquía antigua borbona, llegará al poder Luis XVIII, y van a liberar a todos los presos que estaban en las cárceles o en cualquier otra circunstancia en manos de la gente de Napoleón. Recuerden ustedes que es una época muy curiosa porque Luis XVIII hace un lado a Napoleón, pero gobierna con las mismas personas, con el famoso Talleyrand como ministro de Relaciones Exteriores y el tenebroso Fouché como ministro de Policía. Es decir, ellos cambiaban de amo, ¿eh? No les importaba, lo importante eran los hombres poderosos, ellos dos. Y liberan, entre otros muchos presos, liberan en Bayona a Carlos IV, que ya desaparecerá finalmente de la historia, y en cambio Fernando VII, a quien la gente en España apodaba el deseado, decide regresar a España y desembarca en Valencia el día 4 de mayo de 1814, y ya segurito de lo que va a hacer, ¿saben qué hace este felón, este infeliz de Fernando VII? Nomás tocó tierra y ordenó suspender, derogar, anular, borrar la Constitución de Cádiz y volver a gobernar como rey absoluto. Es decir, le valió gorro. En otras palabras, ya tenía seguro el trono, ya había regresado, ya no necesitaba la ayuda de los liberales y por lo tanto pues no tenía necesidad de la Constitución ni de tantas libertades y mucho menos que le prohibieran cómo manejar el ingreso del fisco real. Esto por supuesto no le gustaba. Va a gobernar así nuevamente, habiendo metido a la cárcel a todos los diputados que se encontró. A muchos de ellos los encerraron. Va a gobernar así desde 1814 hasta marzo de 1820, como un rey absoluto. Y debo hacer una especie de comercial, pues mexicano. Así como había mexicanos que estaban en las Cortes de Cádiz, como Miguel Ramos Arizpe proponiendo ideas nuevas, también hubo mexicanos sirviendo a este rey absoluto, infeliz, felón, como lo dicen los propios españoles, el rey felón de Fernando VII, sirviéndolo en altos cargos. El rey Fernando designó como ministro de ultramar, también llamado ministro de Indias, el hombre que controlaría todo el imperio español en América, como su ministro universal de ultramar, a un mexicano y pa' más señas, tlaxcalteca. Criollo, tlaxcalteca, ilustradísimo, culto, abogado, doctor en Derecho y en Cánones, de nombre Miguel Lardizábal y Uribe. Miguel de Lardizábal. Un tlaxcalteca, fue el gran ministro de Indias o de ultramar del rey Fernando VII. Es decir, para que vean que nuestros mexicanos tienen un sentido del patriotismo muy curioso como lo hemos tenido siempre. Habrá quienes estén a favor de la independencia y del federalismo y de los municipios y de la Constitución como Miguel Ramos Arizpe, pero al mismo tiempo ahí en España hay mexicanos como Miguel de Lardizábal que están a favor del absolutismo, del control y del despotismo. Faltaba más. Esto se llama la pluralidad de pensamiento mexicano. Así que un coahuilense estuvo en las Cortes de Cádiz y un tlaxcalteca le ayudaba directamente al rey. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde.
Un programa que se me ha ido rapidísimo. Gracias a don Gerardo Guadarrama, quien me pregunta si la cuestión de Cádiz quitaba ya o arrebataba la educación de la iglesia al Estado, o el Estado se la arrebataba a la iglesia. No la tocaron la educación. La educación en México será todavía, digámoslo así, una especie de servicio educativo que brindaba la iglesia todavía hasta las épocas muy, pero muy avanzadas de finales del siglo XIX, principios del XX, con la Revolución Mexicana. Hubo un intento previo de Valentín Gómez Farías que va a fracasar y don Benito no se metió a eso. Don Benito decretó la libertad de enseñanza. No se metieron en eso, sino hasta la cuestión de 17. Antes no. La iglesia tenía un papel protagónico, fundamental en la educación, porque si no, ¿quién educaba? También hay que reconocerlo. No, estaba la otra parte. Una cosa es decir, canija iglesia, por otra cosa es decir, bueno, y en su lugar, ¿quién va a educar? Pero bueno, ese es otro tema y lo platicaremos en otra ocasión. Creo que ya hablé de eso hace un par de años cuando hablamos de la, entre paréntesis, mala educación en México. Pero bueno, vamos al tema para terminarlo. Fíjense, esto es bien interesante. Este monarca absoluto que tiene inclusive un mexicano en su equipo de gobierno, a Miguel de Lardizábal como ministro de ultramar, va a gobernar despótica absolutamente hasta el año de 1820 y durante este gobierno meterá a la cárcel a los diputados que se topó por ahí, que estaban por ahí todavía en España, a los militares que a pesar de haber sido héroes en contra de la guerra de Francia, eran de carácter o tesón liberal y se habían opuesto a estas medidas despóticas del rey, también los encarceló. Uno de ellos es el famosísimo para nosotros don Juan de O'Donoghue, que todos lo conocemos como el último virrey, aunque en realidad su título es jefe político superior de la Nueva España, pero bueno, para efectos prácticos, nuestro último virrey, que fue encarcelado y atormentado terriblemente. Ya hemos platicado de él, ustedes recuerdan que parte de estas torturas a las que fue sometido fue arrancarle una a una las uñas de los dedos de los pies y de las manos, dejándolos sin uñas, lo cual es una cosa espeluznante, no solamente de dolor, sino de infecciones bárbaras, y de eso va a morir, de una septicemia de la cual ya venía muy enfermo, porque es un hombre que estaba expuesto a todo tipo de virus, a todo tipo de microbios, por carecer de uñas. Pero este es Juan O'Donoghue. En 1820, y ahí retomo lo que dije hace 8 días, el día 1 de enero, en Cabezas de San Juan, allá en Andalucía, el coronel Rafael del Riego se levanta en armas con el ejército, que sería el expedicionario que vendría a combatir a Bolívar en América del Sur, y que, si ustedes recuerdan, comentábamos que estaba al mando de Félix María Calleja, quien será encarcelado en Cádiz precisamente, y con este ejército se obligará al rey Fernando VII, en marzo de ese año, a volver a jurar, a reconocer la Constitución. Y Fernando VII, que es un felón, que es un infeliz, ¿saben qué dice? Atemorizado porque lo vayan a echar del trono: españoles, marchemos juntos por la senda de la Constitución. Háganme el favor. Es un miserable en realidad, no tiene empacho y volverá a jurar la Constitución y 3 años después la va a volver a desconocer. Pero ya 3 años después ya no somos España. Nos importa este momento. En 1820 pues la vuelve a jurar, se vuelve a establecer un congreso ahora en Madrid, se vuelve a convocar elecciones municipales en todo el imperio, incluyendo México, y se vuelve a convocar a que los mexicanos se enviaran diputados. 2 temas que platicaré rapidísimamente. Primero, la noticia de la Constitución que ha sido restablecida llega, por supuesto, por las vías de comunicación usuales al puerto de Veracruz. Recuerden que es la manera como llegan las noticias de España, por barco, y así que en Veracruz se enteran de ello inmediatamente, y el gobernador del puerto, el general o mariscal virreinal del ejército realista, José Dávila, jura la Constitución inmediatamente, y la noticia corre, por supuesto, y llega hasta la Ciudad de México, en donde gobierna ya un virrey, que era un buen virrey, que había pacificado el reino, no con violencia ni con sangre, sino sobre todo con abrazos, ofreciendo el indulto a los insurgentes, el famosísimo don Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito, que solamente había tenido que combatir por las armas a Mina, que lo liquidó rápidamente, y lo demás, pues como Calleja ya le había dejado bastante pacificado el reino, ya no le costó trabajo, y al contrario, se la pasó ofreciendo indultos. Muchos se acogieron al perdón del rey, y muchos otros que se resistieron, pues fueron puestos en la cárcel, y la Constitución, al ser puesta en vigor, y al tener que jurarla
Juan Ruiz de Apodaca. Primera medida, los presos tienen que ser liberados inmediatamente. Va a salir a la calle, por supuesto, por ejemplo, Nicolás Bravo, que estaba preso, Andrés Quintana Roo y doña Leona, que estaban presos. Todos van a salir libres porque la Constitución ordena la libertad inmediata de todos aquellos que habían peleado por la independencia, pensando los españoles que ya se había acabado. Ya nada más sobraba por ahí, ustedes recuerdan muy bien, Vicente Guerrero en las montañas del sur. Esto lo conocemos perfectamente bien. Segundo, bien importante, convoca elecciones municipales y al igual que había sucedido años antes, gana una vez más el partido o los amigos o los partidarios de los insurgentes, que ya no hay tantos, pero en todos hay ya un deseo de autonomía, un deseo de libertad, un deseo de hacer un país diferente. Pero algo más, convocan elecciones para diputados. ¿Y saben quién vuelve a ganar su curul como diputado para ir a España, ahora a Madrid? Ni más ni menos que don Miguel Ramos Arizpe, sacerdote que vuelve a ser designado diputado por Coahuila, y esta vez lo acompaña, y esta historia sí la quiero platicar con un poquito de detalle, un joven diputado por Guanajuato que todos conocemos, que se llama Lucas Alamán. Y se van juntos y son muy amigos. Fíjense qué curiosa la historia. Más adelante Miguel Ramos Arizpe será un liberal masón federalista y Lucas Alamán será un conservador clerical y pues por supuesto conservador totalmente. Y sin embargo son muy, pero muy amigos. Eso es lo bonito de este México, que se puede estar en partidos diferentes y se pueden decir hasta la despedida cuando están en las tribunas, pero muchas veces las amistades son más profundas y más intensas y más estrechas de lo que uno imagina. Los dos viajaron juntos a Madrid y seguramente en el camino los dos tuvieron pues largas pláticas de qué es lo que propondrían a las cortes madrileñas para este gran imperio, un imperio en el cual estaba ya en principio la Nueva España casi pacificada. Pero fíjense lo que está pasando y la paradoja. Mientras estos dos hombres viajan a Madrid, van a hacer una propuesta muy interesante que espero me dé tiempo de comentar. Al mismo tiempo en México, con la aplicación ahora sí abierta, total, absoluta de la Constitución, que incluía no solamente abolir la Inquisición que se acaba, sino que incluía sobre todo instaurar la libertad de empresa, es decir, la libertad de industria y de comercio. Ahora sí se preocuparon. ¿Quiénes? Pues los ricos. Decir ricos es una palabra despectiva. Los que tenían los mayores intereses. ¿Quiénes son? Fíjense bien. Españoles y criollos. Y también mestizos y varios grupos de indios. Porque recuerden que la economía operaba a base de monopolios y privilegios y hasta los indios tenían monopolios y privilegios. Es decir, la Constitución estaba afectando la manera tradicional de vida de la Nueva España. Los liberales eran muy pocos que no entendían qué es eso de la libertad de comercio, qué es eso de la libertad de industria y qué es eso de la competencia. Nada más sabían que el competidor pues iba a ganar el mercado, que el competidor podría arrebatarles a los clientes, y esto ya no les gustó. Por eso se va a originar la conspiración de la profesa, que en su momento, a lo largo de este año, vamos a platicar ya con detalle. Y me regreso a Madrid. Miguel Ramos Arizpe y Lucas Alamán presentan una propuesta a las Cortes de que había que equilibrar el poder inmenso de un monarca, creando, fíjense amigos, lo mismo que había sugerido 50 años atrás el famosísimo conde de Aranda, creando cuatro monarquías. Una en la propia España, otra más en la Nueva España, otra más en el Perú y la Gran Colombia, y una última en las provincias del Río de la Plata y Chile. Dividir América en 3, más España, 4 reinos, para formar lo que Lucas Alamán y Miguel Ramos Arizpe, anticipándose 100 años a lo que sería la Comunidad Británica de Naciones, ellos, estos dos mexicanos, guanajuatense y coahuilense, Alamán y Ramos Arizpe, se les ocurrió proponer la
Comunidad Hispánica de Naciones. Pero no les hicieron caso, ya era quizás demasiado tarde en México, sin que ellos lo supieran. En la propia Ciudad de México ya estaban conspirando en la Profesa, y esto va a llevar, esta Constitución de Cádiz va a llevar a que pocos días después, pocos meses, se detone el movimiento definitivo que llevará a México a consumar su independencia y separación de España. ¿Por qué? Porque la Constitución liberal, que establecía la libertad de comercio y de industria, cosa que es un problemón al día de hoy en México, pues no la entendían, como tampoco la entendemos hoy en día los mexicanos. Esta es la Constitución de Cádiz, que es fundamental su presencia y comprensión en esta historia mexicana que a la vez, en aquellos años, repito, entre 1521 y 1821, México es parte de la historia española, o la historia española es parte de la historia mexicana. La semana que entra, cambio de tema, repito, les va a encantar. Será una historia diferente, de esas que nunca cuento, pero que esta vez vale la pena, que tiene sal, pimienta, amor, hasta un poquito de erotismo, habrá que meterlo ni modo, espionaje, celos, muerte, y todo por un mexicano, que ya verán ustedes qué historia. Muchísimas gracias, le aprecio muchísimo a don Raúl en los controles como siempre, y en este caso, naturalmente, a don Guillermo López Negrete, que estamos aquí presentes en este programa, y a todos ustedes, amigas y amigos, pásenla muy, pero muy bien, si Dios lo permite. Hasta la semana que entra.